Ahí Ahí está. estoy grabando. Bueno, Gise, muchas gracias por la entrevista. Eh, Estamos acá con Gisela Vela. Le vamos a realizar una entrevista sobre las discusiones sobre alfabetización, cultura escrita y las tecnologías digitales. Gise, te voy a pedir que puedas dar tu consentimiento. Estamos iniciando la grabación a esta entrevista. Está bien, doy mi consentimiento para que sea grabada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gise, vamos a iniciar con la entrevista. Te voy a pedir que vos te presentes, que me digas quién sos, cómo y a dónde ejercés y dónde te desempeñás actualmente, en qué escuela secundaria. Ujú. Bueno, soy Gisela. Actualmente estoy trabajando como docente. Mi profesión es comunicadora social y me desempeño como docente en la escuela secundaria número 1, Paso Alsina de Villalonga, en el partido Patagones de la provincia de Buenos Aires, donde soy docente de la materia prácticas del lenguaje de primer año de secundaria y construcción de la ciudadanía en segundo año. Bien. Bueno, Gise, bueno, como te comentaba anteriormente, bueno, esta es una entrevista para una de las materias que realizó de la maestría. Vamos a hablar sobre algunas discusiones bueno, que en las cuales están atravesadas las TICs y transforman a la cultura escrita, las posibilidades y algunos riesgos que hay de leer en la red. Y en función de eso, hice algunas preguntas que son 9 y bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Crees que con la irrupción de las tecnologías hay un empobrecimiento del lenguaje, una crisis de la cultura escrita? Creo que con la irrupción de las tecnologías hay un empobrecimiento del lenguaje dependiendo, a ver, en qué sentido vemos ese lenguaje, ¿no? Si Sí, hablamos del lenguaje tradicional, por ahí, del lenguaje que aprendieron nuestros padres o abuelos, se podría decir que hay un empobrecimiento de esa forma escrita sí, en las tecnologías. Claramente cambió el lenguaje, pero no sé si, o sea, si se empobreció o no, dependiendo de la mirada que uno tenga, ¿no? Entonces, al cambiar el lenguaje, porque la sociedad va cambiando, los jóvenes creo constantemente se van transformando, digo, entonces el lenguaje va sufriendo modificaciones. Si es un exactamente. empobrecimiento, habría que ver, ¿no? Si es Exactamente, el lenguaje fue más, mutando y claro. es verdad, el lenguaje fue mutando y por ende con las nuevas tecnologías el lenguaje también se ha modificado. Y Claro, bueno, exactamente. Por ahí sí lo que se puede ver es que, bueno, hay quienes conocen las reglas sí, del lenguaje, entonces por eso pueden jugar como con ese lenguaje de alguna manera, y por ahí otras personas no, entonces se apropia ese lenguaje de esa manera, y digo, pasa muy común por ahí en los mensajes de texto, ¿no? Me acuerdo que un tiempo estuvo muy de moda hola, ¿qué hace? Pero con la K, digo, claro, modificando la ortografía de alguna manera, pero con el mismo sentido por ahí, pero y también una manera de hacerlo a propósito, ¿no? De diferenciarme del resto, entonces de construir un propio lenguaje para construir mi identidad, ¿no? La identidad en ese sentido. exactamente. Y Y bueno, y también no comunicarse, ¿no? A través de estos nuevos mensajes que también eh, permiten la comunicación y la vinculación con tus estudiantes, ¿no? exactamente, sí, me parece que por ahí como digo, se me venía el ejemplo también de cuando usamos el por qué con X y Q, ¿no? Que es Sí, muy común, sobre todo, ¿no? Cuando uno quiere abreviar y demás, saber que en qué contexto se utilizan determinados tipos de escritura del lenguaje que están habilitados y en otros por ahí ámbitos es otro tipo de lenguaje que se maneja y tenemos que aprender, ¿no? Y reconocer. Entonces, sí hay una transformación del lenguaje y una crisis de la cultura escrita, que es la siguiente pregunta, sí, eh, si se escribe menos o se escribe más, ¿no? sí. No lo sé.
Me parece que, o sea, uno tiene esa sensación que a veces escribiera menos, ¿no? Con esto de Claro, da esa sensación. Pero a veces también me ponía a pensar, digo, charlando también con otros profes, si realmente se escribe menos, ¿no? Porque considerando del manejo que se hace sobre todo en las redes sociales, sí, cuánto se escribe realmente si uno transcribiera todos los chats, no tal cual. publicaciones, X. Entonces, si se escribe menos, como que eso, Incluso, sí. perdóname, no, incluso creo que con lo que pasó, toda la situación del contexto del año pasado, tu forma de enseñar y de comunicarte con los estudiantes no fue solamente a través de la entrega de un trabajo práctico, ¿no es cierto? Ujú. O un Claro, parcial. Fueron diferentes formas de comunicarse. sí, tal cual. Bueno, de hecho, justamente, sí, no solamente eran de trabajos prácticos, sino, bueno, clases de Zoom, ¿no? Audios de WhatsApp, videos, ¿no? Es como que hubo una mezcla de ahí de diferentes formas. Pero en cuanto a la cultura escrita, ahora si lo pienso en función del año Sí, pasado, de pronto siempre, o sea, se prioriza en las escuelas la cultura escrita, ¿no? Creo que es lo que más se trabaja, ¿no? En cuanto a en lo escrito, trabajos prácticos, guías y todo de forma escrita, como que a veces tiene mucho más peso el trabajo escrito que sí, la oralidad. sí, Entonces, creo que el año pasado al tener esto justamente de la virtualidad y por ahí se dificultaba el tema de la corrección, de ver lo escrito porque no nos mirábamos, mm, entonces te empezó a surgir la cuestión oral, ¿no? Digo, de sí, un audio, de explicar un tema a través de un audio o de hacerlo en una clase virtual de Zoom. Entonces, es como que yo creo que personalmente lo vi así, como que la parte escrita dejó de sí, tener por ahí un poco de peso en ese contexto. en ese contexto. Pero, digamos, ahora con la irrupción de las tecnologías, eso, ¿sentís que los estudiantes escriben más o al contrario, cada vez menos y que es solamente la entrega de un trabajo práctico y ahí queda? Eh, en la escuela, ¿no? Sí, está bien. Sí, en la escuela me parece que, a ver, se trabaja lo escrito porque se prima siempre el trabajo práctico escrito, la evaluación escrita. Si Sí, si el chico escribe más o menos, por ahí tiene que ver con, si, con el interés que tenga en lo que la propuesta que se le está haciendo. claro, Entonces, sí, es cierto que cuesta mucho expresar o lo que se está entendiendo sobre algo y pasarlo en palabras, sí, es algo que cuesta bastante. claro. Bien. Te hago otra pregunta, Giselle. Bueno, en relación también a esto, ¿no? De la erupción de las tecnologías y bueno, Eh, sabemos que habían cambiado los soportes, bueno, las formas de comunicarnos, de informarnos y que en la red hay infinita variedad de información, de, bueno, de fotografías, gráficos, música, video, hay como variedad de información en esta red. Entonces la pregunta es, ¿crees que por ahí los estudiantes cuentan con habilidades para discernir entre informaciones falsas o verdaderas o sentís que hay una cultura de jóvenes que al entregarte quizás algún trabajo, entran al primer resultado, copian, pegan y casi sin leer lo que han seleccionado y traspasan esa información que quizás encontraron en un sitio web, te la copian y pegan en un trabajo? Ujú. Sí, pasa bastante que, sí, que tenés como un grupo importante que te hace eso, ¿no? Trata de cumplir con, no sé, pedimos que busquen información de algún tema, Sí, entonces lo primero que sale, que generalmente es Wikipedia, sí, seleccionan todo y copian y ya está, ¿no? O te traen eso impreso, si lo leyeron no lo sabemos, o sea, surge ahí en el aula y preguntamos de qué sí, se trata o qué información se trajo y no se leyó. Generalmente
vieron que respondía medianamente a lo que vos pedías, Sí, ¿no? Y eso es lo que se trata como de cumplir en ese punto. claro, Entonces, sí, por ahí pasa esto de que lo primero que encuentro, por una cuestión de cumplir con la tarea, claro, lo presento, ¿no? sí, Sí, sin bien, leer, o se espera que uno, que como docente, sí. se le diga, o sea, de qué se trata o no, pero sí, eso suele suceder. Bien, y en relación a la consulta, bueno, que veníamos diciendo anteriormente, ¿crees que los estudiantes tienen los recursos pedagógicos para tomar decisiones en esta selección de información que sea con fines de estudio? ¿Crees que cuentan con esas habilidades o esos recursos didácticos para poder discernir esta información, que hay mucha variedad en la red? Ajá. No sé, creo que como sociedad tampoco la tenemos demasiado clara en este sentido de seleccionar información. Hay Ujú. mucha información y generalmente pasa que la información que los chicos consumen generalmente no están en los sitios web que por ahí uno de adulto busca, no sé, diarios, no sé, páginas del Estado, digo, públicas, Sí, de instituciones y demás, sino que justamente lo que consumen o desde donde se informan tienen que ver con el ámbito de las redes sociales. Entonces, sí, como hay un salpicado de todo en las redes sociales, toman la información desde ese lugar y desde esa manera. sí, Eh, y no, creo que no la tienen, ¿sí? sí. Como creo que tampoco a veces, digo, como sociedad no la tenemos nosotros, inclusive que nos creemos, o sea, digo, consumimos cualquier noticia y automáticamente la compartimos y la viralizamos. Sí, exacto, está bien. Te hago otra pregunta. ¿Crees que el uso de las tecnologías ha potenciado el proceso pedagógico? O sea, la inclusión de las tecnologías hoy en día en las aulas y bueno, el año pasado con todo lo que pasó, ¿potenció el proceso pedagógico o lo empobreció o estamos igual que en la Eh, presencialidad? sí, creo que el uso de las tecnologías es una herramienta muy rica si uno la sabe utilizar, ¿no? Y puede potenciar el proceso pedagógico sin duda alguna. Eh, pero sí, creo que lo potenció en tanto, si hablamos desde el año pasado, sí, potenció el vínculo porque era lo que se tenía a mano para poder hacer. O sea, y sin Ujú. eso creo que no hubiera podido, no hubiera sido posible lo poco o lo que se llegó a hacer. Entonces Sí, sí lo potenció, definitivamente sí. Eh, Creo que por ahí pasa, en cuanto que esto como decís, si empobreció el vínculo, lo que pasa me parece es que por ahí no tenemos las herramientas como docentes, sí, entonces no tenemos el conocimiento para poder acceder a la herramienta y poder como sí, enseñarla y utilizarla. Entonces hay mucha, por ahí hay resistencia por parte de, sobre todo, docentes que, claro, no son nativos digitales de alguna manera, sí, entonces hay mucho analfabetismo digital, ¿no? En las sí. escuelas, y entonces hay mucha resistencia al uso de las tecnologías en ese punto, pero sí creo que potencia el proceso pedagógico. Buenísimo. Y en relación a eso que recién venías hablando del uso de las tecnologías en las aulas y demás, ¿qué tipo de narrativas transmedias has usado en tus clases? ¿Qué tipo? Si has usado videos, has usado, no sé, algún audiovisual, algún documental en tus clases o algún, no sé, algún póster, alguna imagen para traer a la reflexión. Ujú. Sí, se utilizó muchísimo el año pasado, digo, se utilizaba antes también, los videos, el poder, no sé, imágenes que sirvan de disparadores, las redes sociales, se estaba empezando a utilizar también. Digo,
estaban ahí como de alguna manera el docente que quería tomarlo las utilizaba, y el año pasado como que eso se potenció dadas las condiciones ¿no? que fueron. Entonces, sí, mucho video, tutoriales hechos por los mismos docentes, Sí, audios, plataformas virtuales, por ejemplo, Modo, Classroom, bueno, la utilización de Zoom, eh, sí, ¿qué más utilizamos? Bueno, sobre todo el celular se utilizó muchísimo, y claro, sí, los chicos también hicieron producciones sí. desde su lugar, desde las plataformas que ellos manejan, TikTok, Ah, este, mira, o sea que vos usaste así herramientas que son propias sí, de ellos, de los jóvenes de hoy en día, para usarlas en tus clases y bueno, y sí, poder sí. motivarlos a... Ujú. Bueno, TikTok es una herramienta que se utilizó bastante, el tema de, para poder crear pósters, o sí, afiches de alguna manera virtuales, las historias de Instagram o Facebook que te permiten, como ilustrarlas y demás, y que ellos están súper Sí. familiarizados, se utilizaba también eso, los programas de edición de videos InShot, digo, y Ah, todo lo mira, que ellos tenían a mano que sí, podían utilizar, se habilitaba el espacio para que las producciones que pudieran hacerlas, las utilizaran, las hicieran en esos distintos formatos, o también de forma escrita o grabada oralmente, ¿no? bien, Entonces, en ese punto sí, se utilizaron, por ahí digo, ellos utilizaron esas herramientas. sí, Yo como profe de pronto no tengo TikTok, ¿no? sí, Pero sí, ellos los habilitábamos esos espacios para que ellos compartieran desde su lugar, de pronto, no sé, cómo vivían la cuarentena, ¿no? ujú, Me acuerdo las primeras veces, y que ellos pudieran representarlo a través de un TikTok, de cómo quisieran mostrarlo, ¿no? Eh, está buenísimo, está bueno. Te hago otra consulta en relación, seguimos con esto, que justamente que tiene relación con lo que ya venimos hablando, que si has tenido que entender como docente esas plataformas de comunicación o las propias industrias culturales de los jóvenes, bueno, estos videojuegos, las redes sociales que recién me comentaba, series, novelas, cómics para desarrollar tus clases. Y bueno, ¿qué tipo de medios has usado? Bueno, más o menos ya me contabas, usaste TikTok, en las redes sociales, eh, sí. algún otro medio has usado que era propio de la industria cultural de los jóvenes y que vos la trajiste a tus clases para poder motivarlos a los estudiantes a realizar las tareas y actividades que planteabas. Sí. Bueno, por ejemplo, TikTok era algo que yo no conocía demasiado, no, Mm, fue algo que ellos sabían y conocían re bien, lo utilizamos. Después trabajamos también con las redes sociales, si bien uno habla de redes sociales, antes por ahí lo charlaba así como un medio por arriba, pero como que ahora sí, se dio ese espacio de poder trabajarlo específicamente. Bueno, por ejemplo, en mi caso pude trabajar el tema desde, ¿cómo decirlo? Trabajamos el uso específicamente de las redes sociales, del ah, ciberbullying, mira, qué buenísimo. Sí. eh, trabajamos las diferentes, el tema de las publicaciones, ¿no? De Ujú, los estados, de quienes acceden, de lo público, de lo privado, en tanto ujú. desde el lugar, desde el cuidado, ¿no? Y fue un tema que que les encantó porque tenía que ver con el lenguaje de ellos, ¿no? De trabajar Claro. desde los símbolos, por ejemplo, que significaba un corazón, que significaba el me encanta, que significa no sé, el emoji X. Entonces, eso de pronto la tenían re claro. Digo, hay herramientas inclusive de las mismas redes sociales que yo, si bien las conozco la red social, pero no sé todas las herramientas. El Reels que había aparecido también en Instagram, que yo no sabía que era algo nuevo, el tema de poder Sí, reaccionar a las publicaciones en los mensajes. Digo, te contaban un montón de cosas que yo no sabía que existían, herramientas
para seguir explotando de las redes sociales, y fue un tema que a ellos les apasionaba porque tenía que ver con lo que hacían y lo que usaban día a día. Y en ese sentido, en estas clases que vos decís que, bueno, que utilizaban por ahí las redes sociales para llevar adelante algunas actividades, el lenguaje, ustedes por ahí eran estrictos en el lenguaje que ellos escribían en una historia o demás, o dejaban que ellos escribieran como dentro de su propia cultura, que escribieran con esta cultura digital, o se les imponía un poco de la cultura más impresa de la corrección, Ajá. Me pasaba bastante por ahí un poco que con esto de, bueno, usábamos Edmodo, que es una plataforma digital, nosotros utilizábamos eso y claro, me encontraba como con esta disyuntiva como profe, ¿no? De decir, ¿qué lenguaje manejo en un ámbito donde es red social, de redes sociales, donde sabemos que el lenguaje es más informal, más relajado, ¿no? Y de pronto, siendo profe de prácticas lenguaje, pensar, tengo que poner el signo de admiración al principio y al final, claro. ¿no? Y era como que digo, y si no lo pongo, va a quedar como que, ¿no? Me encontré en varios momentos en esa disyuntiva. Sí, ¿y cómo lo resolviste? ¿O cómo dijiste, bueno, cómo voy a claro, tomar mis trabajos? exactamente. En un momento es como que dije, bueno, vamos a plantearnos que en ciertos contextos manejamos un lenguaje más informal, donde de pronto podemos poner hola, ¿cómo estás? Con muchos signos de admiración al final y no ponerlos al principio, o ponerlos al final. Digo, ponerlos al final, no al principio. Por ahí en prácticas del lenguaje me fue difícil no permitirme eso porque era diferente, pero sin embargo sí lo trabajé con construcción de la ciudadanía, que era como me lo habilitaba porque era diferente la materia, ¿no? Pero, por ejemplo, en prácticas sí descomprimía bastante con las reacciones que uno tenía en las publicaciones, porque de modo tiene una similitud con Facebook. Sí. Entonces, también podías reaccionar a las stories, a las publicaciones, y poder comentar con GIF, ¿no? Sí, entonces de pronto descomprimíamos, o sea, yo descomprimía esa formalidad con los GIF, con mensajes de alguna manera de ánimo para entusiasmar a los chicos, que puedan expresar cómo se sentían a través de un GIF y comentando la publicación. Entonces, eso daba pie a que no fuera tan estructurado, ¿no? Ahora, de pronto, bueno, eso en cuanto a prácticas y en construcción fue un poco más relajado, porque no estábamos hablando de propiamente el lenguaje, entonces ahí sí ya me habilitaba esto de un lenguaje un poco más informal o permitirme más coloquial. Claro, exactamente. Y bueno, sí, con ellos, y claramente ellos lo perciben rapidísimo, ¿no? Esto bueno, te contestan, también se prenden en esa idea como que, buenísimo, ¿no? O en los mensajes cuando respondías mensajes, o para entusiasmarlos y para que no pierdan el ánimo de poder seguir y el interés. Entonces, se dio bastante esto, y creo que con los chicos que sí lograron tener una conectividad y acompañamiento familiar, se dio un vínculo mucho más fuerte, no sé si decirlo, mucho más estrecho que cuando por ahí se da en la clase, en el aula. Mira. Entonces, qué loco, ¿no? Porque nos distanciamos, ya el cuerpo al cuerpo ya no existía, había una pantalla de por medio y sentí que fue más estrecho. Sí, sí, totalmente. Considero que en ese sentido la virtualidad ayudó, sobre todo, bueno, con las clases de Zoom, ayudó muchísimo, a conocer más de cerca la individualidad por ahí de cada estudiante, ¿no? Entonces, como que teníamos más, de alguna manera, ese acercamiento al buscar la vinculación, que era lo primero que se buscaba. Sí.
Entonces, enterar o conocer más al estudiante que teníamos del otro lado. Y también permitirnos que ellos nos conozcan desde el contexto en el Sí, que estábamos también nosotros del otro lado y entender que estábamos todos en la misma situación, claro. ¿no? De pandemia, de cuarentena, de estar en el hogar, ¿no? Sí. No, no solamente todos estos problemas estos problemas que vos comentabas de conectividad, de aprender de tecnologías que quizás nunca usamos y que aprendíamos todo prueba y error y bueno, que fue así. Pero bueno, te hago otra pregunta, Giselle. Nos quedan las dos últimas. ¿Crees que se ha instalado una política educativa para que los docentes tengan acceso al proceso de enseñanza y aprendizaje de estas tecnologías? O sea, ¿crees que por ahí desde el gobierno hubo una política educativa para fortalecer no solamente la enseñanza, sino que ustedes también tengan una capacitación en relación a las tecnologías? ¿Hubieron o no hubo? Eh, Creo que hay capacitaciones, pero digo, que corren por cuenta de alguna manera del docente, pero Sí. que se hacen por fuera del ámbito educativo. Digo, es en el ámbito educativo, quiero decir, pero vos las haces por fuera de tu carga Ujú. horaria de alguna manera y corre por cuenta como de si es o no capacitarte. Sí, Sin embargo, o sea, más allá de que hay algunas capacitaciones, creo yo que son capacitaciones por ahí aisladas sí. que tiene que ver con el tema y creo que se ha intentado instalar una política educativa desde ese lugar, pero no, la verdad que no considero que el docente tenga ese acceso a ese proceso de enseñanza y Ujú. aprendizaje de las tecnologías. Creo que nos falta muchísimo y de hecho, bueno, el año pasado dio cuenta de eso porque Ujú. muchos profes, no, bueno, Zoom no es una herramienta que la conocimos en ese tiempo, es Modo, que es una plataforma que Ujú. se sigue utilizar en el caso de la escuela donde estoy, no la conocía tampoco. Y desde las escuelas no les plantearon una capacitación sobre estas aplicaciones que estaban usando. No, no, Ah, no, cada uno se tuvo que ir haciendo eh, sobre la marcha y aprender a través de Internet, de YouTube, aprender a ujú. manejar herramientas de este tipo de programas, o sea, y uno sigue aprendiendo. Ujú. Entonces, no, claramente ahí sí es en ese sentido hay muchas falencias. Uno puede saber porque, bueno, se interioriza, busca, pero hay colegas que no tienen noción de un montón de herramientas y que los supera y que te supera realmente. Entonces, en ese sentido, hay un desfasaje importante y si bien estábamos charlando hace rato sobre el tema de que hay de alguna manera, o sea, con esto de conectar igualdad, ¿no? Por ejemplo, el Sí, programa se buscó con la entrega de las computadoras, se trató quizás, ¿no? Pero no se hace más que la entrega y no hay una capacitación neta que tenga ujú. que ver con el uso de la herramienta. Sí, Por ejemplo, el año pasado, bueno, a los chicos les pasa un montón, pobres, el año pasado, de tener que aprender a manejar la herramienta, la computadora, aprender a usar Word, claro, me imagino. fundamental, entonces no saber utilizarlo, tardar en aprenderlo, a mandar un correo electrónico, Ujú. subir un archivo, adjuntar una foto, eh, no, en ese sentido fue un caos, calculo, o sea, no solo para nosotros, para ellos aprender a dónde redireccionar lo que quieren mandar, ¿no? La Sí, información. Por ahí ellos tienen mucho conocimiento, de redes sociales, ¿no? sí. Pero la parte que tiene que ver, por ejemplo, de un mail o de adjuntar un archivo o convertirlo en PDF, ¿no? Se carece muchísimo, muchísimo y como docente también nos pasa eso. Falta No, capacitación, falta más formación a los estudiantes y a los docentes.
Falta muchísima más formación en esa área. El año pasado hice una capacitación de Moodle, por ejemplo, que, que se daba desde educación en provincia de Buenos Aires, enseñándote a utilizar la plataforma Moodle. Sin embargo, fue una capacitación como súper rápida a fin de año y que ya habíamos transitado todo. Sí. Entonces, a fin de año y quedaban muchas cosas colgadas que no sabías hacerla, porque si no te pones a probar, ahí a practicar, no las aprendes. Entonces, creo que es como prueba y error constantemente y no se tiene ese espacio en la educación, creo yo. No se tiene ese espacio, no se tiene tampoco o sea, como docente la tenés que hacer por fuera. Claro, no tenés acceso a la información ni siquiera porque también no es que te llega, sale alguna capacitación y a ustedes les llega la información a cada uno para que puedan realizarla y hay que ver también si ustedes cuentan como docentes con los soportes tecnológicos, la conectividad también para poder realizarlas. Entonces, bueno, todo, sí. Bueno, sí, te hago ya la última pregunta para ir cerrando. Tiene que ver con los desafíos con la escuela que se viene. Entonces la pregunta es, ¿qué desafíos como docente te planteas con la escuela que viene y qué tipo de pedagogías crees que se necesita para dotar de sentido a las herramientas digitales? ¿Desafíos? Es muy fuerte la pregunta. Desafíos un montón. ¿Qué tipo de pedagogía crees que...? Bien. Sí, siento que hay un montón de desafíos. Sí. Creo que, bueno, hoy teníamos una reunión de ello en la escuela con esto de lo que se viene y que muchas veces, que tiene que ver también con el desconocimiento y un poco el temor a lo que es desconocido. Sí. Creo que el año pasado fue como de golpe todo, aprender todo de golpe de una manera así saturada y sobre la marcha y creo que hubo un saturamiento de eso, que este año es como que pasa que nadie quiere lo del año pasado y entonces de alguna manera se está buscando la presencialidad para volver al soporte papel ante todo. Pero sí, empezar a pensar esto de la importancia de apropiarnos de las herramientas, en este caso tecnológicas, digitales, de empezar a abrir el paraguas de alguna manera en lo que se viene de la virtualidad. Sí. Yo soy profe hace más o menos 5 años y si bien tengo algunos conocimientos que tienen que ver con las herramientas digitales, me doy cuenta que no me ayorné demasiado en el tema y hubo muchas cosas que tuve que aprender, digo, que quizás la tendría que ya haber sabido antemano. Y entonces como que esa parte carecemos muchísimo desde ese lugar, entonces pensar a plantearnos la necesidad, ¿no? de capacitarnos y de unificar criterios en la utilización de las herramientas. También como que pasa que hay mucha variedad de herramientas que están circulando y tampoco hay como criterios unificados de qué usar y mantener de alguna manera un lenguaje que para no marearnos entre nosotros también, ¿no? Como que hay, esta herramienta es usada de esta manera, esta de otra, y por ahí nos ha pasado el año pasado de cada uno utilizó la que mejor le salió, ¿no? Zoom, Edmodo, Moodle, no sé, digo... Claro, no hubo una plataforma bajada desde el Ministerio de Educación como para decir, bueno, desde acá se tienen que comunicar los estudiantes. No hubo, y la verdad que eso fue una refalencia, y no sé si la va a haber, porque tampoco se nos está capacitando para una plataforma. Creí que iba a ser Moodle, pero claramente no. No hay criterios unificados en cuanto al uso de
herramienta. También pensar que las escuelas no tienen los insumos tampoco. Hablábamos de esto de la virtualidad. ¿Cómo vamos a complementar? Digo, las escuelas no tienen internet. Bueno, las escuelas no tienen una herramienta, computadoras, en mi caso yo tengo la mía, Sí. La escuela tiene algunas computadoras de conectar igualdad, muchas están bloqueadas, bueno, pasa esto que se bloquean, se rompe el servidor, bueno, hay un insumo para que se pueda usar dentro del aula con los estudiantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, donde estoy, la escuela no tiene internet. Nosotros como docentes no tenemos acceso a internet para poder utilizar dentro de la escuela. Sí. No digo que todo pasa por internet igual. Creo que hay cosas que se pueden aprender por fuera del internet también. Sí. Pero es necesario, cuando hablamos de aplicaciones, de programas innovadores, Claro. queremos utilizar videos. Exactamente. Entonces, es O necesario. probar, como decíamos en preguntas anteriores, utilizar tecnologías que están utilizando hoy, que los motivan a los estudiantes y quizás quieren llevar a la clase y también por un tema de conectividad se torna un poco complicado y está bien. Sí. Claro, si fue posible el año pasado fue porque creo que también, si fue posible en algunos casos, siempre recalco, digo, en algunos casos, porque en la mayoría no se ha dado, o sea, del grupo por ahí que cada docente tiene, la mitad del grupo por ahí logró tener un vínculo y constancia y la conectividad necesaria y acompañamiento para poder permanecer, y la mitad del grupo lamentablemente por diferentes razones, por falta de conectividad, falta de acompañamiento o interés, no digo, diferentes razones que pueden ser varias, no logró ese vínculo, ¿no? Y las personas, los chicos que lograron eso, también utilizaron su internet, su computadora, sus herramientas, su celular. Muchos tuvieron que cambiar el celular, bajar internet en sus hogares, otros manejarse con datos móviles de alguna manera mucho más difícil, no se podían conectar. Entonces, también tiene que ver con el acceso que se tiene, ¿no? A las herramientas. Sí, en cuanto a la última que dice qué tipo de pedagogía crees que se necesita para dotar de sentido a las herramientas digitales, ¿qué tipo de pedagogía? En realidad creo que tenemos que, como docentes, estar abiertos a ser capacitados en esta área, porque también hay una resistencia a querer, ¿no? A tener que abrirnos a este panorama más, ¿no? Es como que pasa por ahí eso. Pero sí, también claramente estamos necesitando capacitación y la requerimos también. Digo, también se solicita y la verdad es que se ha dado el proceso de una manera bastante solitaria y desde la individualidad, ¿no? Cada uno lo fue resolviendo como pudo y se fue arreglándola solo, ¿no? Creo que como las políticas educativas tendrían que invertir en esa área y no solamente pensar en la entrega del insumo, sino en poder enseñar a utilizar la herramienta. Y falta muchísimo. En eso nos falta mucho. Bien. Bueno, Gise, damos ya por terminada la entrevista. Te agradezco por haber permitido este intercambio con vos. Y bueno, ya damos por finalizada la grabación. Ahí ya la voy a detener. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Está bien. Y ahí ya detengo la grabación. Gracias.